Si estás pensando en ver este video solo por curiosidad, piénsalo 2 veces. Lo que estás a punto de escuchar no son simples relatos de terror. Son experiencias reales, vividas en carne propia, en carreteras donde algo simplemente no encaja. Lugares donde el tiempo se repite, las señales desaparecen y la lógica deja de funcionar. A lo largo de este video te voy a contar 3 historias, cada una más inquietante que la anterior. Pero te advierto algo, la última no tiene explicación. La última historia todavía me persigue. Y lo peor de todo es que podría pasarte a ti también. Quédate hasta el final, no por morbo, sino porque si alguna vez te encuentras en una carretera vacía, en medio de la noche, recordar esto podría salvarte. Siempre he dicho que las cosas verdaderamente aterradoras no te gritan, no te atacan, no te saltan encima. Las cosas que se te quedan grabadas en el alma son esas que se quedan quietas, mirándote, en silencio. Eso fue lo que me pasó aquella madrugada de agosto de 2021 en una carretera secundaria de la Sierra de Puebla. Trabajaba como transportista independiente y ese día me ofrecieron un pago extra por entregar un equipo médico a una pequeña clínica rural. Era urgente, un generador portátil para una sala de cuidados intensivos que se había quedado sin energía. Acepté. El plan era salir de la ciudad a las 10 de la noche, manejar unas 6 horas, entregar el equipo antes del amanecer y regresar con el primer sol. El camino era sencillo al principio, autopista amplia, con señalización clara. Pero pasada la medianoche, el GPS me indicó que debía desviarme por un tramo rural. Era una carretera vieja, de 2 carriles, rodeada de bosque denso y sin iluminación. Aún así, el cielo estaba despejado y la luna ayudaba. No me preocupaba, al menos no en ese momento. A las 2:50 de la mañana comenzó a caer una llovizna fina. Encendí los limpiaparabrisas y bajé la velocidad. Pronto la señal del GPS empezó a fallar. Pensé que era normal en una zona montañosa. Seguí por intuición, confiando en que no había más desvíos importantes. Entonces sucedió. Iba por una recta larga cuando la vi. Una figura pequeña, estática, a un costado de la carretera. Era una niña, no tendría más de 8 o 9 años. Estaba empapada, con un vestido blanco pegado al cuerpo por la lluvia, los brazos colgando a los lados y la cabeza baja, como si estuviera llorando. Su cabello, negro y largo, ocultaba su rostro por completo. Frené en seco. El corazón me martillaba el pecho. ¿Qué hacía una niña allí, en medio de la noche, sola, sin paraguas ni abrigo? Bajé la ventanilla. El aire estaba helado. «¿Hola? ¿Estás bien?», grité, esperando que se moviera. Nada, ni un gesto, ni un paso. La lluvia seguía cayendo con un ritmo constante sobre el techo del camión. Me incliné hacia el asiento del copiloto para alcanzar mi linterna, y cuando volví a mirar al frente, ya no estaba. Me quedé helado. Busqué alrededor con la linterna, alumbré entre los árboles, al lado de la carretera, incluso detrás. Nada, ninguna huella, ningún sonido, como si nunca hubiera estado ahí. Dudé de mí mismo, me dije, estás cansado, estás sugestionado. Tal vez fue una sombra o un tronco mal iluminado. Pero cuando puse marcha y avancé apenas unos metros, algo me obligó a mirar por el espejo retrovisor. Ahí estaba de nuevo, detrás de mí, de pie en el centro de la carretera. Mismo vestido, misma postura, mismo silencio. No había forma, no había tiempo para que corriera hacia atrás sin que yo la viera o escuchara. Era imposible. Sentí una punzada de miedo que me cruzó el estómago como una hoja de hielo. El tipo de miedo que no te deja pensar, solo reaccionar. Pisé el acelerador. A unos 100 metros, el bosque se abría ligeramente y aproveché para detenerme. Bajé, con la linterna en mano, y caminé de regreso unos pasos. Otra vez, nada. Silencio total. No había grillos, no había viento, nada.
Solo el sonido tenue de la lluvia y el tic, tic, tic del motor del camión encendido. Volví a subir y me obligué a mantener la calma. Seguí conduciendo. Durante los siguientes 20 minutos no vi nada extraño, pero no podía dejar de mirar el retrovisor. La paranoia me invadía. A cada sombra me tensaba. A cada reflejo en el parabrisas, creía verla de nuevo. Y justo cuando empecé a convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio, sucedió otra vez. La misma niña, de pie justo en el centro del carril, a unos 30 metros al frente. Esta vez, más cerca. Pude ver que tenía los pies descalzos, cubiertos de lodo, y que su vestido estaba rasgado. Esta vez no frené. Pisé el acelerador, cerré los ojos un segundo, esperando el impacto. Nada. Cuando los abrí, la carretera estaba vacía. No había cuerpo, no había sangre, solo el crujido de los neumáticos sobre el pavimento mojado. No paré hasta llegar a la clínica. El personal me recibió, y apenas me vieron el rostro, me ofrecieron un café caliente. Estaba blanco como un papel. Uno de los paramédicos mayores me preguntó si había tomado la carretera vieja. Asentí con la cabeza. Entonces me lo dijo. No eres el primero que ve a esa niña. Todos los que han manejado solos por allí a esa hora, la han visto. Dicen que murió atropellada hace más de 15 años. Iba cruzando la carretera una noche lluviosa, escapando de su casa. Nadie la encontró hasta el amanecer. Me quedé en silencio. ¿Y por qué aparece siempre igual?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Tal vez no sabe que está muerta, o tal vez sigue esperando que alguien se detenga y le ayude. No volví a tomar esa ruta jamás, y cada vez que manejo de noche, aun si es en otra parte del mundo, no puedo evitar mirar de reojo hacia la banquina, esperando, temiendo, que aparezca. Esto me pasó en el invierno de 2019, en la Ruta Nacional 40, uno de los caminos más largos y solitarios de toda Argentina. Por trabajo, había pasado una semana fotografiando la fauna de la Patagonia, y esa tarde había terminado un proyecto en Esquel. Tenía que volver a Bariloche al día siguiente, pero cometí el error de confiarme, cargar combustible, tomar un café bien cargado y decirme: ¿por qué no adelantar camino esta noche? Así mañana duermo tranquilo. Una decisión simple, tonta incluso. Nadie me obligó, nadie me empujó. Fui yo. Eran casi las 10 de la noche cuando salí de Esquel. El aire era seco y cortante, el cielo completamente despejado. La ruta, recta como una línea dibujada por un dios sin imaginación. Sabía que no habría señal por tramos largos, así que descargué algunos podcasts para acompañarme. Elegí uno de misterio, para mantenerme alerta. Ahora me arrepiento. La soledad en esa ruta es difícil de explicar. No es solo la falta de autos, es la falta de todo. Casas, luces, vida. A los costados solo se ven estepas, arbustos secos, piedras y montañas a lo lejos. El tipo de silencio que te hace sentir que si desaparecieras en ese momento, nadie lo notaría. A las 11:30 de la noche, después de más de una hora sin cruzarme con un solo auto, vi algo a la distancia. Una figura en la banquina, caminando con dificultad. Cuando me acerqué, noté que era un hombre. Tenía una barba desordenada, una campera marrón bastante gastada y cargaba una mochila pequeña colgando de un solo hombro. Levantó la mano pidiéndome que frenara. Lo dudé. Toda mi educación, toda mi lógica me gritaba que no era buena idea. Pero algo en su expresión me desarmó. No parecía agresivo. Más bien parecía roto, humano, pero sin brillo, como alguien que había sido olvidado por el mundo. Abrí la ventanilla unos centímetros. ¿Vas hacia Bariloche?, preguntó, con voz áspera. Sí, ¿querés subir? Gracias. Abrió la puerta trasera y subió. Eso fue lo raro. No se sentó al lado mío, en el asiento del copiloto, como haría cualquier persona. Eligió sentarse detrás, justo detrás de mí. Sentí el movimiento de la suspensión, el crujido del asiento.
Vi su silueta en el espejo retrovisor. Arranqué. El aire se volvió más denso en el auto. No dijo ni una palabra. Al principio pensé que era por timidez. Luego lo sentí diferente. Era como si no necesitara hablar. Como si estuviera allí no para conversar, sino para observar. Intenté romper el silencio. ¿De dónde venís? Del sur. Su respuesta fue seca. ¿Vas a Bariloche por trabajo o a visitar a alguien? Silencio. Luego, apenas audible. Me dejaron ahí. Seguí manejando, incómodo. En el espejo notaba que tenía la cabeza ligeramente agachada, como si mirara el piso. Pero nunca se movía, nunca tosía, ni se acomodaba. Ni siquiera parecía respirar. No empañaba el vidrio. Y entonces, con el rabillo del ojo, noté algo. En el reflejo del parabrisas, proyectado por la tenue luz del tablero, su sombra no coincidía. No tenía volumen. Era como si estuviera pegada al asiento, como una imagen superpuesta. El corazón me latía fuerte. Traté de calmarme, repitiéndome que estaba sugestionado, que era el cansancio, el ambiente, el podcast. Pero luego escuché su voz. Ya lo hiciste mejor que el otro. Me congelé. No había habido conversación. No había contexto para esa frase. Solo esa afirmación seca, como si me conociera, como si supiera algo que yo no. Tragué saliva. ¿Qué otro? Silencio. ¿A qué te referís? Nada. Solo el murmullo del viento afuera. Decidí girar la cabeza. El asiento trasero estaba vacío. Frené de golpe. Bajé del auto con una adrenalina que me nublaba la vista. Abrí la puerta trasera. Vacía. Sin huellas. Sin olor. Sin calor. Nada que indicara que alguien había estado ahí. Me senté en el piso, junto al camino, respirando agitado. Sentí ganas de vomitar. Lo peor de todo no era que hubiera desaparecido. Lo peor era lo real que había sido su presencia. Lo tangible. El peso en el auto. El crujido del asiento. Su voz. Volví a entrar. Cerré con seguro y conduje el resto del trayecto con los ojos bien abiertos y la música al máximo. Llegué a Bariloche a las 4:15 de la mañana, muerto de miedo, sin haber parado ni una sola vez. Al día siguiente, hablando con un mecánico local mientras revisaban el auto alquilado, le conté lo que había vivido. Pensé que se reiría de mí, que me diría que necesitaba dormir más, pero número. Su rostro se volvió serio. ¿Ruta 40, de noche? No sos el primero. Ese hombre se aparece todos los inviernos. Dicen que era un mochilero que pidió un aventón y murió congelado cuando lo bajaron por error en el medio de la nada. ¿Y lo de el otro? Pregunté. Tal vez te confundió con el que lo dejó, o tal vez no confunde a nadie. Desde entonces, siempre reviso el asiento trasero antes de arrancar, aunque el auto esté vacío, aunque lo haya dejado cerrado con llave, porque no tengo miedo de lo que pueda subirse, sino de lo que ya esté esperando adentro. De todas las cosas que he vivido en la carretera, esta fue la que más daño me dejó. No porque viera algo sobrenatural, aunque lo que ocurrió no tiene explicación racional, sino porque, hasta el día de hoy, no puedo confiar en lo que mis ojos ven cuando manejo de noche. Esto pasó en 2022, en una ruta de montaña cerca de Guanajuato, México. Yo iba a visitar a un amigo que vivía en una finca alejada y que recientemente había sufrido un accidente. Me pidió que lo ayudara con algunas cosas durante su recuperación. El trayecto no era tan largo, unas 2 horas, la mayoría por carretera rural. Pero ya sabes cómo son los caminos de montaña. Estrechos, oscuros, con curvas que aparecen de golpe y sin margen para el error. Salí a eso de las 6 de la tarde. Para cuando me interné en los cerros, ya era completamente de noche. El GPS, como era de esperarse, dejó de funcionar. Pero yo ya conocía la ruta, o al menos eso creía. La había recorrido una vez, meses antes, durante el día. Me sentía seguro. Equivocado. Cerca de las 8:30 de la noche, pasé por un tramo especialmente peligroso.
una serie de curvas cerradas junto a un precipicio. Siempre he sido muy precavido, así que bajé la velocidad, encendí las luces antiniebla, aunque no había niebla, y me concentré en el camino. Todo parecía normal, hasta que vi una señal nueva, un cartel amarillo, brillante, con una flecha pronunciada hacia la derecha. Curva cerrada, reduzca velocidad. Nunca había visto esa señal antes, pero supuse que quizá la habían colocado recientemente. Frené. Bajé a 30 km/h. Me preparé para la curva y la tomé. Giro perfecto, suave. El camino serpenteaba hacia la derecha durante varios segundos, como si descendiera ligeramente. Todo parecía bien, hasta que el camino volvió a conectarse con el mismo punto donde había comenzado la curva. El mismo árbol seco a la izquierda, la misma roca grande al borde del acantilado, la misma señal de curva. Pensé que era una ilusión, que tal vez había más de una curva parecida. Pero cuando tomé la curva por segunda vez, comencé a sospechar. Era exactamente igual, el mismo patrón de arbustos, las mismas marcas en el asfalto, la misma sensación de «esto ya lo viví». Al completarla, otra vez, el mismo punto de inicio. Ya no era coincidencia, me invadió el pánico. Frené por completo. Apagué el motor. Me bajé del coche. Silencio absoluto. Ni viento, ni insectos, ni un solo ruido. Solo el crujido de mi chaqueta con cada movimiento. La luna iluminaba lo suficiente como para ver que no había otra salida, ni bifurcación, ni retorno. Solo esa única curva. Encendí el auto. Decidí retroceder. Lo hice en reversa por más de 100 metros, hasta que un bache me obligó a detenerme. Me bajé a revisar el daño. No había bache, no había nada. La carretera estaba lisa, plana, como si mi mente hubiera inventado el obstáculo. Volví a subir, conduje hacia adelante, otra vez la curva, otra vez el retorno al mismo punto. 4, 5, 6 veces. El reloj marcaba las 9:17 de la noche, pero el cielo parecía haberse detenido. No pasaba el tiempo, no cambiaba la posición de la luna, no pasaba nada, hasta que escuché algo. Una voz, lejana, femenina, suave, casi un susurro. Venía desde el bosque, justo más allá del guardarraíl. «No es por ahí», me sobresalté. Salí del coche con una linterna. Apunté hacia los árboles. Nada. «¿Hola?», pregunté, sabiendo que no tendría respuesta. Pero sí la hubo. «Tienes que recordar. Esa frase, esa voz». Algo dentro de mí la reconocía. Era imposible, pero sabía quién era. Mi hermana menor, Andrea. Ella había muerto hacía 6 años, en un accidente de auto. Yo manejaba. Nos volcamos en una carretera muy parecida. Siempre pensé que fue por una curva mal señalizada. Siempre me culpé. Y ahora, en esta noche interminable, en esta carretera imposible, escuchaba su voz. Volví al auto, casi temblando. Arranqué, pero esta vez no tomé la curva. Frené antes. Puse el freno de mano, apagué las luces. Y ahí, en esa oscuridad absoluta, lo vi. A unos 30 metros más adelante, tras el cartel de la curva, el camino se desdibujaba. Era como una pintura mal borrada, como si la carretera fuera solo un decorado, una ilusión, un bucle. Y entonces entendí. No había curva, nunca la hubo. Lo que yo tomaba como una curva era un callejón sin salida, una repetición, una trampa, un fragmento del camino que se repetía, atrapándome. Recordé las palabras de Andrea. «Tienes que recordar». Entonces me arriesgué. Di marcha atrás, lentamente, hasta llegar a una bifurcación antigua, casi invisible, cubierta de ramas. Una ruta de tierra que no había notado antes. El GPS seguía muerto, la luna seguía quieta, pero tomé esa salida. Tras 10 minutos de baches y polvo, finalmente vi una casa, una luz, una antena, gente, gritos. Era mi amigo, que salía a buscarme.
Me había estado esperando por más de 3 horas. Me abrazó. Me preguntó si me había perdido. Yo no sabía qué decirle. Solo le respondí. Tomé una curva que no estaba ahí. Él me miró serio. Me hizo entrar, me sirvió un café y dijo sin que yo mencionara nada más. A más de uno le ha pasado. Esa curva no existe. Pero si la tomás, no salís de ahí. No si no sabes lo que estás buscando. Todavía me cuesta dormir después de lo que pasó. Porque esa noche entendí que la carretera no siempre lleva a donde tú decides. A veces te obliga a enfrentar algo que no sabías que dejaste atrás. Y ahora lo sabes. Estas 3 historias no son solo recuerdos, son advertencias. Porque en la carretera, cuando todo parece tranquilo, es cuando menos seguro estás. No importa cuánto tiempo pase, sigo recordando cada detalle. Y lo más inquietante de todo es que sé que no fueron las únicas. Hay más, muchas más. Y si tú también has sentido que algo te observa en medio del camino, entonces entiendes por qué estas historias deben seguir contándose. Si llegaste hasta aquí, gracias. Y si quieres escuchar más historias como estas, vividas, reales, oscuras, suscríbete al canal. Lo que viene después es mucho más aterrador. Nos vemos en el próximo viaje, si es que hay regreso.